Hola, queridos conspiradores, conspiradores. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a conspirar en relación a una mujer maravillosa que yo tuve el inmenso placer de conocer en 1817. Sí, yo creo que era, pues sí, la mujer más hermosa en todo el siglo XIX mexicano. Es la Güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez. Entonces, bueno, ese es el tema, la Güera Rodríguez, ¿les parece? Nos encanta. Me encanta, y sobre todo que la Güera Rodríguez es de esos personajes que conocemos de habladas, y habladas de las habladas. Por encima. Y por encima, y porque además se ha construido un mito y una leyenda superior, muy superior incluso a lo que en vida realizó. Entonces ahorita vas a entrar en conflicto con Paco porque según eso no era la más hermosa de todo el siglo XIX. No, sí, era muy hermosa. ¿La más hermosa de todo el siglo XIX? Me puedo imaginar que hubo mujeres también muy hermosas como ella. No como ella. Pero es mucho más importante su accionar, Sí. su cabeza, su ansia de libertad. Sin duda. Que incluso su propia hermosura. Realmente el romántico, Benito. Perdón, hoy vengo jodón y voy a estar molestando. Porque, a ver, tenemos que ser sensatos. Ay, ¿No su dio patriotismo. todo lo que tenía por la causa? No, Sí. era menos que eso. Bueno, pero no todo se el mundo era deshizo de idealista, cosas. romántico, viva la patria. Es un gran personaje de la Pero ella fundación de sí. este país, sí. No. Bueno, No se puede, salud, Benito. salud por la Güera. Salud, vamos a Rodríguez. hablar. Salud, salud. Venga, Hablemos de ella. la Güera Vamos, Rodríguez. exactamente. Hablemos de la Güera. Bueno, yo diría que la Güera Rodríguez, bueno, pues que nació en el siglo XVIII, era una mujer extraordinariamente hermosa. Es famosa por haber sido muy hermosa, es famosa por sus amoríos y es famosa también por toda su inclinación a financiar con su patrimonio una parte del movimiento de independencia. Son los tres ingredientes de ella. Yo sacaría de la ecuación los amoríos. Porque ponerla ahí y que fuera importante solo por ser la amante de Bueno, no. Iturbide. No, pero no solo Iturbide. Bueno, también dijeron, Dicen que de Bolívar, pero no. no, de Bolívar no, porque cuando llega Bolívar a México, él tenía 16 años. O sea, era imposible que hubiera un involucramiento amoroso. No, todo mal. No, pero también dicen que fue amante de Humboldt, de Alexander von Humboldt. No, bueno. Pero Alexander von Humboldt era gay. Entonces tampoco. Mira, yo creo que aquí tenemos una historia muy distorsionada y se la tenemos que agradecer a ese gran cronista que, por otro lado, tiene grandes obras de la Ciudad de México y pues, de la historia de México, Artemio de Valle Arizpe. Sí. A raíz de su novela, porque es una novela, Sí, claro. La Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, nos fuimos con la finta de que es la mujer seductora que se acerca a Iturbide, le habla bonito, La lo seduce. Matajari del 19. Exacto. Le muestra sus encantos, tienen grandes noches de pasión en la Casa de los Perros, allá en uno de los municipios de Guanajuato, ahorita me acuerdo el lugar. Además de... Paseo. Era Paseo el Grande, la Casa de los Perros ahí supuestamente, y luego, o sea, que es más, ese, y el corolario es el 27 de septiembre de 1821, cuando Iturbide, en el desfile del ejército trigarante, desvía la columna del ejército para pasar frente al balcón de la Güera Rodríguez. Yo reconozco que yo crecí con esa historia, pero también reconozco que quien la ha estudiado recientemente y muy bien es nuestra querida Isabel. Pero desvía el desfile, se detiene con su caballo blanco enfrente de la casa de la Güera Rodríguez, se baja del caballo, corta una rosa del jardín de la Güera Rodríguez, se sube por la escalera interna y de rodillas ante la Güera Rodríguez, Iturbide le entrega la rosa de su jardín y una pluma de su sombrero. Me parece romantiquísima la escena y me parece, gracias Alejandro, me parece uno de los personajes que más despiertan la curiosidad y eso está muy bien, pero sí se convierte en un personaje. La mujer de carne y hueso, María Ignacia Rodríguez de Osorio, tiene muchísimos nombres. En realidad es una mujer que yo la rescato, ¿por qué? Porque encarna lo que he dicho ya en muchas ocasiones, los mexicanos que ya se sentían arraigados a este país. Y estaba completamente de acuerdo con esas ideas de que los peninsulares no tenían ya más nada que hacer
en este territorio. Ella encarna las tradiciones, los gustos, la religión, las costumbres de esa nueva sociedad. Pero más novohispana. mexicanos criollos. Criollos, Todavía, sí. a eso voy. Es la criolla por excelencia. Es una mujer que entiende los valores de ese México que estaba naciendo y va a apoyarlo así. Lo que sí es cierto es que, por los documentos que hay, efectivamente von Humboldt dijo que era una mujer muy bella. Se sorprendían, era una mujer que hablaba muy rápido, hablaba muy bien. Acuérdense que las mujeres vivían en lo cotidiano y en lo privado. Ella asistía a estas tertulias como asistían a muchas otras mujeres. Está Josefa Ortiz de Domínguez, está Leona Vicario. ¿Pero en qué año nace? Ella nace en 1778, un 20 de noviembre, imagínense qué revolucionaria, ¿no? Y ya para las conjuras de la profesa ya era una mujer consumada. No, a lo que me refiero es cuando empiezan estas tertulias en lo privado, ella se vuelve una protagonista con el simple hecho de ser la anfitriona. Pero además la era anfitriona de esas ideas. Una mujer ilustrada. Sí, claro, esto educada. Y podemos, me gustaría decir que era una feminista en el sentido de que ponía por sobre su condición de género su intelecto. Y esto no se dice en ningún sitio. Pero a ver, nunca. para nuestros conspiradores en casa, nuestro hashtag para que platiquemos, debatamos y todo lo que se les ocurra, hoy la güera sería mujer empoderada para mí. Y una mujer de convicciones, porque además el mito que además de Artemio de Valle Arizpe, todavía el cine nacional la pone en los zapatos de varias actrices la última vez, en un afán nicano, seductora, enseñando el pecho, envenenando con una guanábana y un disgusto a uno de sus maridos. O sea, ya es una composición detrás de la composición de una mujer, como tú dices, Benito, una Matajari, una Lucrecia Borgia. No. Los escotes sí se usaban así en esa época. Sin duda. O sea, también no podías dejar de ver. Bueno, pero el valor, evidentemente, de esta mujer no radica en esa belleza que supongo que fue un alto impacto personal que le abría los sitios y la escuchaban. Era una mujer que le gustaba que la escucharan y era una mujer que le gustaba hablar. Y hablaba de lo que le convenía, y lo que le convenía era que a su grupo social se les diera el gobierno. Su tertulia. Se les diera finalmente el gobierno, la libertad económica. Ella es verdaderamente la primera mujer. Hoy sería una mujer que lucha por los ideales de ese país que nacía, por la independencia. Yo te diría que es su lugar. Una mujer que vivió intensamente. Vivió intensamente la política, vivió intensamente sus relaciones con el clero, intensamente sus relaciones con el virreinato, intensamente el amor, la pasión, la el causa sexo, de la independencia. La causa de la independencia. Vivió intensamente todo. Es una mujer completa. Para mí es una mujer muy completa, porque no dejó un solo espacio de su vida sin satisfacerlo con una gran valentía. Eso tiene mucho encanto, ¿no? Porque, pero ahí yo creo que está un poco romantizado todo. ¿por qué? A ver. Porque mira, bueno, para empezar, es cierto que Humboldt la conoció de 23 años, o sea, prácticamente en la flor de la edad. Sí tenía un parámetro para decir lo bella que podía haber sido. Como criolla, yo creo que había muchas otras mujeres en su momento igual de guapas. Nada más quizá el cabello era el pelo lo que le hacía totalmente diferente. Digo, no era gratuito que le llamaran la Güera Rodríguez, ¿no? No era la Morochita López, o etcétera. Entonces, creo que eso también tiene que ver. Pero yo no sé hasta qué punto realmente pudiéramos decir que desde todo momento vio la llama de la independencia a lo lejos y creía que los criollos venían desde 50 años atrás construyendo la idea patriótica del nacionalismo. Los cínicos no sirven para este oficio. No, pero fíjate que lo fue haciendo con el día a día, cotidianamente, lo fue armando, lo fue tejiendo a lo largo de su vida, porque además, como dice Paco, es una mujer que vivió muchas cosas en carne propia y en la vida personal. Maridos tuvo varios, uno celoso terrible, después cuando muere le quieren quitar su herencia, tiene que tener un juicio importante con el gobierno, con la iglesia, empiezan a achacarle también que si los amantes, que si no. Entonces, poco a poco va construyendo ese personaje que yo quiero rescatar de carne y hueso, porque sí lucha en carne propia por lo que convenía a los mexicanos, porque había instituciones que los estaban asfixiando, porque tenía simpatía por los independentistas justamente por eso. Ahora, volviendo a los amantes, no existe un documento en
toda la causa bolivariana, que la nombre más que pasó en México, y hablaban de una tal señora Güera Rodríguez, que era muy guapa y era una gran anfitriona. Después podemos escuchar también a la marquesa Calderón de la Barca. La marquesa la conoce años después, van a Pero ya será cuando tiene 60 años. Sí, y todavía dice, puedo entender por qué el alboroto por la belleza, es una mujer bella a pesar de su edad. Y es una mujer que le platica, van a un día de campo y le habla de México, de las raíces de México, de lo importante que era tener finalmente ese gobierno. Fuera de el tema de lo español, a lo que ella pertenecía, que era el criollismo, es una criolla completa y convencida, al mismo nivel incluso de Josefa, de Leona Vicario, a ese nivel, pero desde lo privado. Desde Incluso ahí fue su actitud. Me gusta que pueda poner la belleza a favor de las mejores causas. O sea, es como ¿Una herramienta? es una suerte de herramienta, Claro. ¿no? Pero a ver, se Y casó, no solo la belleza, su patrimonio. se casó Insisto. con hombres ya muy mayores, 2 de ellos fallecen, se queda viuda y hereda cantidades La enormes. viuda alegre. Se queda con una gran cantidad de dinero, pero ella podía haber dicho, oye, este dinero lo voy a disfrutar yo viajando en Europa. Lo disfruta, pero también da dinero para la causa de la independencia. Es decir, no toda su fortuna, pero dio dinero a la independencia. ¿Sabes Y qué hacía? Facilitaba, perdón que te interrumpa, Paco, facilitaba las conspiraciones. Sí. Y eso era so pena de muerte. O sea, ella claro. facilitaba esas conspiraciones, porque además eran ágapes, eran tertulias, se daba Pero- comida, se daba ¿Pero en bebida, qué se momento daba... es eso? Inmediatamente después de lo que sucede con la primera etapa de la independencia, ella en la Ciudad de México va a ser quien sigue con estas tertulias, porque creemos que fueron unas nada más. Durante todo el tiempo a las mujeres se les permitía tener estos espacios. Por eso llega invitado a esta tertulia un muy joven Bolívar. Y no nada más Bolívar, también Iturbide la conoce en una tertulia. Nuestro hashtag es Hoy la Güera sería, y hay inmensas posibilidades. Hoy la Güera sería una feminista consciente de su papel en la historia. Hoy. Hoy ¿Qué sería, entonces? por eso Pero sería. fíjate, su tercer marido la acusa de tener relaciones amorosas con uno de los grandes cabezas de la Iglesia Católica. Y porque así era ella, o sea, no tenía reservas en ese sentido. Y entonces, claro, era una mujer muy hermosa y muchos de los jerarcas de la Iglesia Católica, bueno, tienen relaciones amorosas con ella. Ahora, si me permiten, entremos al mundo de la leyenda y de la novela. Porque eso es leyenda. Porque Bueno. incluso ella se defiende en un acto, Bueno, escribe. no lo iba a aceptar. No, pero también escribe y dice, me ha tocado tener no nada más la persecución dentro de mi casa, sino la persecución pública. Y consto y doy fe y avienta toda una justificación de por qué le quieren inventar todos esos romances con la iglesia. A mí me parece que cuando ves una mujer que es tan congruente en su vida, porque además casa a las hijas, muy bien casadas, con todavía herederos de esta sociedad novohispana criolla, y las casa muy bien. Si hubiera sido real, ¿tú crees que hubiera logrado esos matrimonios en una sociedad tan terrible? Yo creo que sí, Bueno, de hecho, lo que les quería contar es que cuando tú comenzaste con la parte de la leyenda que cuenta Vallarispe, es que ella se involucra amorosamente con Iturbide, y Iturbide estaba casado y tenía 6 hijos. Y entonces con Alicia Duarte. Pero sin embargo tienen un romance tremendo. Y luego cuando él ya llega después del ejército trigarante y decide ser emperador, ella le dice, no estoy de acuerdo que tú te elijas emperador. Dice la Güera Rodríguez, que el pueblo de México te lo pida o convoca para que tengas acceso a ser emperador de México, pero con el apoyo de la gente, del pueblo. Y él se niega y se instala como emperador, y le dice a ella, si tú vas a ser el emperador, yo voy a ser la emperatriz. Nada más que estaba casada, ¿no? Entonces va a pedir la anulación matrimonial. Iturbide pide la anulación matrimonial y le dicen, lo lamentamos mucho, Agustín, le dice el clero católico, porque no podemos tener un emperador divorciado.
¿Cuándo se ha visto que tengamos un emperador divorciado? Pues no. Y entonces va la güera y le dice, ya sabes, eres un inútil, Agustín, no sirves para nada. Esa leyenda. Yo me voy a ocupar de lograrlo. Y se acuesta con todo el tribunal de la Santa Inquisición. Oh, que Bueno, sí. desde esa relación Para con mejor Iturbide, proveer. Y entonces le dice al final, querida güera, estuvo muy divertido el round, pero no podemos tener un emperador divorciado. Entonces, el día de la coronación de Iturbide en la Catedral de México, estaba la güera atrás de uno de los grandes pilares de la catedral, yo estaba a su lado derecho, le puse la mano en su hombro y me dijo, Paco, le dije a Agustín que si él llegaba a ser emperador y yo no era la emperatriz, iba a perder la corona y después iba a perder la cabeza. Y el día de la coronación, los joyeros de Bélgica habían hecho ligeramente más pequeñita la corona y cuando se la pone el arzobispo primado de México, y se echa para atrás, se cae la corona. Ya ves, me dijo, se cumple la primera parte de la profecía. La segunda parte fue cuando fusilan a Iturbide en Tampico y pierde la cabeza. Entonces la güera decía, como cualquier mujer que se respeta, te lo dije, Agustín, te lo dije. Bueno, eso es el terreno de la novela y de la ficción que tú recreaste muy bien en Arrebatos En Carnales. los arrebatos, se lo recomiendo muchísimo, Arrebatos Carnales, ahí tiene la historia de la güera Rodríguez. Claro, pero fíjate, yo a lo que voy con esto, evidentemente hay muchas veces donde tú no puedes demostrar cosas cuando investigas. El asunto de Allende con la corregidora, con José Ortiz de Domínguez, siempre se habló de un romance. Yo a lo que voy es que quizá no existe la carta de yo fui amante de... No, un hashtag, ¿no? En el caso de la güera también, a ver, en términos, si nos vamos a ese momento, ¿hay posibilidades de que hubieran podido ser amantes Iturbide y la güera? Sí. ¿Por qué? Por edades, por atracción, porque era un criollo también, el criollo por antonomasia, perfectamente gallardo, con recursos, negocios, carismático, ella igual. ¿Pudieron haber tenido sus quereres? Claro. Pero mientras nosotros no podamos demostrarlo en términos documentales por una carta, por alguna de testimonio, lo que nos queda simplemente es especulación o ficción cuando novelamos la historia. Igual en el caso de Allende con la corregidora. O sea, Claro. los dos tenían 41 la corregidora, 40 él era viudo, ella pues al parecer tenía una historia de muchos amoríos también, como se dice, pero al final no se puede comprobar. Sin embargo, por todas las conspiraciones, era como cuando te enamorabas de tu compañera del salón o de la oficina, ¿no? Convivías más con la de la oficina que con tu esposa. Claro, pero Ahora, fíjate que el pero, mundo... Perdón, toda esta especulación no importa. Lo que sí está documentado es que pone parte de su herencia. Pero sí, a la A eso voy. consumación a la Sí, consumación. sí, a eso voy. Sí. Lo que sucede, y además Sí, los invito a sí. ver el Museo de la Mujer en México, que lo funda Patricia Galeana, y ha hecho grandes investigaciones sobre estas mujeres. Y el papel de la güera Rodríguez, porque además sí es muy atractivo esto de que si fue amante de y que si estuvo con tal, pero lo que realmente es esta mujer para la historia de México es que, como muchas otras de la independencia, porque hay que decirlo, no hay 3 mujeres en la independencia, hay decenas de mujeres en la independencia ayudando, y lo dice muy bien Benito, el hecho de meter dinero a la causa, lo mete en la profesa, en las juntas de la profesa, ahí patrocina. No llega a tanto como Leona Vicario a dar absolutamente todo para comprar armas y todo, no, pero sí tenían funciones, ahí te va. ¿Quién era el correo de los insurgentes? Las mujeres. ¿Quién eran las que daban de comer a los insurgentes? Las mujeres. ¿Quiénes eran, desde el punto de vista como ella, quiénes daban el lugar para la conspiración? Lo repito, siendo incluso perseguidas de muerte, estas mujeres como la güera Rodríguez. A mí no me gusta el personaje de la güera Rodríguez, que disruptiva, amante, y que por eso llegó. Estuvo muy lejos de serlo en la vida real, pero estuvo muy cerca, sí, de todas aquellas acciones que hicieron hombres y mujeres para consumar la independencia. Pero ¿qué fue falso? A ver, ¿qué fue falso de la güera? ¿Qué es lo que te choca de la No güera? existe un documento, no existe una comprobación, una carta, incluso él que haya sido amante de Agustín de Iturbide. Suena
maravilloso, es una novela que además dan ganas de encontrar al personaje. Y en recientes investigaciones, la vida de la güera fue muchísimo más doméstica, más tranquila. Era una mujer preocupada por el destino de sus hijas. Era una mujer viuda que estaba preocupada por su dinero y por cómo iba a mantener ese nivel que tenía. Y no es esa amante que andaba de cama en cama, porque finalmente, y lo confirma otra mujer, que es Calderón de la Barca, años después sigue siendo un referente de esa sociedad. Pero evidentemente que ella no iba a dejar ninguna evidencia de sus amoríos. Pero Digo, mira, no es que dejes el amorío, pero hubiera... Además, dejémosla en paz. Sí, o sea, quiero da decir, igual, sí, me da parece igual. que a mí el personaje histórico... Da igual. A ver, perdón. Ahora, te voy a decir una cosa, también es imaginarla un poco en ese ámbito sensual, o sea, la historia política, la historia económica, la historia social, junto con el amor y la pasión, claro que es una gran combinación. Sí. Y debió haber existido 10,000 veces a lo largo de la historia con todos los personajes de la historia. Y que seguramente a Agustín de Iturbide le pareció bellísima, sin duda, y que seguramente platicó con ella y eso le abría los lugares y las puertas. Cuando eso menos platicó sucedía. con ella. No, pero era una mujer que llamaba mucho la atención, y no nada más por bella, por lo que hablaba. Pero por la inteligente. cercanía Sí. que tiene con Iturbide, sí pudieron tener algo. Pudieran en el terreno del pudo haber sido, incluso con el jovencito de 16 años, porque de 16 años ya eran hombres. Entonces, pero tampoco existe con Bolívar. Tenemos un hashtag, hoy la güera sería, y ustedes pónganle qué sería. Y yo, perdón, quiero recomendar una novela, La conspiradora, de Guillermo Barba, donde le quita toda esa parte de amoríos y de frivolidad para ponerla en su papel de conspiradora para la consumación de la independencia. Ahora es interesante que cuando vengan ustedes conspirados a la Ciudad de México, vayan a la iglesia de la Profesa y hay un busto de ella precioso y otro de su hija que es la Inmaculada y ella es la Dolorosa. Están en la iglesia de la Profesa y verán ustedes el rostro mágico de esta mujer y de su hija también, porque hay un momento en donde la güera Rodríguez llega al despacho de Iturbide y se encuentra a su hija mayor sentada en las piernas del emperador. Eso también. Eso también lo viste. Eso también lo viste. Eso me Oye, contaron. Manuel Tolsá, que era el director de la Él hizo la academia, escultura. que era el director de la academia de San Carlos, sin duda dijo, es una mujer muy bella y el rostro de la Purísima es el rostro de la güera ¿En dónde Rodríguez. está? En la iglesia, En la Profesa. Ahí está. Y es una joya. Ver, yo ya fui a verla y sí, es igualita como yo la conocí, de veras, es una verdadera maravilla. Sí, pero sí vale la pena incursionar en la vida de la güera, en el orden político, en el orden, tenía unas relaciones maravillosas con el clero, con el gobierno, con todo, o sea. Y ponerla y verla con esos ojos de clase, de sus intereses particulares, porque si la tratamos, a todas estas mujeres las tratamos de sacar de ese ámbito, para tratar de explicarlas como hoy, no, pues es que la güera era feminista, no, pues es que doña Josefa era empoderada, no, eran mujeres con circunstancias muy características de acuerdo a cómo vivían, y ahí se desarrollaron, pero no con un ánimo de los derechos de las mujeres, porque era otro mundo totalmente. Pero eran mujeres que hablaban en un lugar donde las mujeres no hablaban. ¿Sí? Y eso es una Exacto, carta. Benito, y por eso es que está su sitio entre las mujeres de las revoluciones, una mujer que participó activamente en la Revolución de Independencia, con esto que, reitero, activamente, nada más con hablar del tema de una independencia, era por más que importante. Pero a ver, yo creo que no. ¿Por qué pasó a la historia? ¿Solamente por la novela de don Artemio? Sí, porque bueno, era una mujer que en el virreinato, a finales del virreinato, durante el siglo XIX fue un personaje que llamaba la atención. Es que eras guapísima como la güera. Además también tenemos que quitarnos mucho peso. El hecho de que era la mujer rubia también es un peso de la idiosincrasia de los mexicanos. Debió de haber existido 1 millón de mujeres hermosas también. Chicos, ya nos vamos. Sí. Bueno, pues yo soy vino por la güera. Yo también. Y bueno, nuestro hashtag, hoy la güera sería. No se lo pierdan, platiquemos, intercambiemos puntos de vista. Salud, salud. Gracias.